Sí, queremos hacer justamente esa bajada, Soledad, con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ya se encuentra con nosotros. Vamos a acercarnos un poquito porque la verdad es que todavía está difícil aquí con el sonido ambiente de escucharnos. Pero quiero partir preguntándole, ministra, porque aquí hubo varios anuncios de medidas administrativas, legislativas, ¿no?, para poder avanzar en proyectos de ley. Pero la pregunta que uno puede hacerse es ¿cómo se financia todo esto? Bueno, está muy claro, ¿no? Nosotros establecimos como prioridad la reforma tributaria, que de hecho vamos a ingresar en este mes. Está a puertas de culminar los procesos de diálogo inéditos que nunca se habían realizado en nuestro país para discutir una reforma tributaria en todas las regiones. Y esa reforma tributaria busca financiar gran parte de las transformaciones que hemos comprometido en nuestro programa de gobierno y que constituyen una reafirmación de derechos sociales que queremos entregar a nuestro país, a nuestro pueblo. ¿Pero es suficiente, perdón, ministra, en términos de los montos? No sé cuál es el cálculo que están haciendo desde el Ministerio de Hacienda de lo que se podría recaudar con esta reforma tributaria. Bueno, eso lo ha estado trabajando el ministro de Hacienda. Efectivamente, las proyecciones que se tienen de recaudación van justamente a generar en régimen un ingreso que nos permita contar con un gasto permanente. En salud, por ejemplo, para el Seguro Único de Salud, que está comprometido, se está trabajando en aquello. Esperamos que a finalizar el primer año de gobierno, la pensión básica universal, que requiere crecer a 250.000 pesos como mínimo, sobre el cual se va a aumentar la pensión en función de las cotizaciones. La propuesta de reforma previsional también es parte de eso. La condonación, por ejemplo, del CAE, que el mismo presidente ha señalado que tiene que ser de manera gradual, partiendo obviamente por las situaciones más complejas, y eso se debe también financiar en parte con la reforma tributaria, y así vamos sumando otras medidas, ¿ya? Claro, por eso le preguntaba, ministra, porque estamos hablando de montos muy importantes. Claro. Entonces, quería saber si es suficiente solo con la reforma tributaria o va a haber reasignaciones presupuestarias. ¿Qué es lo que se está calculando en ese sentido? Bueno, hay muchas movilizaciones de recursos que hemos tenido que hacer, pero para atender principalmente a la contingencia. Y eso ha sido parte del trabajo que ha sostenido el Ministerio de Hacienda, particularmente también con Economía, y ver cómo nosotros podemos atender a urgencias más allá de las reformas comprometidas que se sustentan principalmente en reforma tributaria, pero también el crecimiento. Y el presidente lo mencionó, nosotros tenemos una preocupación por los problemas de crecimiento que han sido sostenidos en nuestro país y además de productividad. Entonces, tenemos ahí un plan que tiene que ver con el corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? En el corto plazo, todo lo que son inversiones a nivel de proyectos locales, comunales, regional, activar y acelerar, porque muchas veces por problemas burocráticos estos se traban en el proceso, y con la inflación, si se demoran, el proyecto va creciendo de valor y hay que hacer modificaciones y eso hace que se retrase. Ahí hay una tarea en particular para el desarrollo, para el crecimiento a través de la inversión pública. Cuando hablamos de crecimiento y productividad, ministra, perdón, la labor o la coordinación entre trabajadores y empresarios, es algo que mencionaba el presidente Gabriel Boric. De hecho, hoy estaban presentes justamente representantes del mundo empresarial, como no ni siquiera un guiño, sino una manera explícita de invitarlos a trabajar en conjunto. ¿Están las condiciones, está la voluntad? ¿Cree usted que va a ser difícil o que ya hay un camino avanzado en esto? Bueno, nosotros tuvimos un primer ejercicio en la dirección de avanzar a diálogos que involucren a todas las partes para construir un mejor país, y eso lo hicimos con la discusión del salario mínimo. Este acuerdo del salario mínimo no solo fue histórico por el monto del reajuste, que no se veía en términos nominales de hace 29 años, sino justamente porque logramos tener a los grandes empleadores, grandes empresas, con las pequeñas y medianas empresas, y además hay los trabajadores en una misma mesa conversando sobre cómo avanzar en este reajuste y cómo se hace sin dejar a las pymes atrás. Lo mismo queremos y estamos haciendo, de hecho, con la reforma previsional, lo estamos haciendo con la reforma tributaria y esperamos también hacerlo con lo que es la política de cambio y modelo de desarrollo, que esto tiene una parte que es fundamental, que es la creación de la Banca Nacional de Desarrollo, pero que también involucra otras áreas donde todos y todos tienen que ser parte, porque si no, vamos a construir un modelo de crecimiento fracturado o vamos a profundizar las fracturas que ya están. Déjeme avanzar, ministra, en otros temas porque hay harto que conversar, pero cuando hablamos de crecimiento es fundamental que haya seguridad. Sí. Y hubo varios anuncios de parte del presidente Gabriel Boric de cómo se quiere avanzar en este sentido. Quizás una de las que llamó más la atención tiene que ver con avanzar en una ley de prohibición total de tenencia de armas. Exactamente cómo y cuál es el objetivo que tienen en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son los plazos y qué implicaría si es que eso lo bajamos a un proyecto
¿Cómo sería esto? Claro, nosotros tenemos una agenda de menos armas, más seguridad. Ese es el plan. Porque efectivamente no queremos llegar a lo que sucede en otros países donde el uso de armas está totalmente descontrolado. Y eso ha llevado no solamente situaciones como las que hemos vivido hoy día en estos últimos años, ¿cierto?, donde civiles mueren, sino que incluso ha llegado a introducirse en comunidades educativas. No sé, ¿cree que vamos camino a eso, ministra, lo que pasa en otros países en términos del uso de armas de fuego? Nosotros tenemos que actuar anticipadamente para después no lamentar. Y por eso que la mirada preventiva involucra ser tajantes en que las armas tienen que desaparecer de circulación, ¿ya? No puede haber tantas armas de uso ilegal en circulación, y por eso estamos pensando en un proyecto que va a presentarse durante este año para justamente prohibirlas. Ahora, hay excepciones como por ejemplo los que corresponden a los juegos que son deportivos, olímpicos, evidentemente, para que no entremos en caricaturas, pero sí consideramos que ante lo que vemos donde armas robadas están en circulación, usándose de manera ilegal, con víctimas fatales, entonces tenemos que decir, bueno, quizás estamos permitiendo legalmente muchas armas en lugares donde terminan siendo robadas. Y eso es un problema. Ministra, déjeme hacerle una pregunta y una última pregunta. Yo sé que estamos con hartas cosas al mismo tiempo, pero macrozona sur, ¿usted cree que los anuncios o las declaraciones que hace el presidente dejan satisfechos a quienes están pidiendo más seguridad, resguardo para las personas que viven permanentemente con problemas gravísimos de violencia? Y además, si es que es posible que el presidente avance más allá de lo que conocemos actualmente como este estado de excepción constitucional, ¿o es algo que está descartado? Bueno, hay varios elementos, no solamente con el aumento de cuarteles, sino que también el aumento de 400% de las capacidades operativas de las policías en la zona. Ahí tenemos un plan decidido en materia de seguridad que va en la operatividad, ¿cierto?, y el trabajo de las policías, en la inteligencia de las policías y además el trabajo investigativo de la Fiscalía para poder llegar a los responsables de las comisiones de delito en el marco además de crimen organizado que tenemos de distinto tipo en la zona. Y además, bueno, todo lo que es ir abordando el problema de fondo, ¿no? Nosotros ya estamos a puertas de empezar a concretar, pues estamos en los diálogos preparatorios, pero ya el mes de junio esperamos que se concrete en la participación de ONU para avanzar hacia los parlamentos territoriales, los parlamentos que nos permitan justamente ir solucionando la demanda histórica además que tienen nuestras comunidades y particularmente respecto al problema de fondo que son la restitución. Pero en el corto plazo, las atribuciones que tiene el presidente, él decía, voy a usar todos los recursos y atribuciones que yo tengo disponibles. Hay quienes incluso desde el Congreso, desde el Senado, desde la oposición están pidiendo avanzar a un estado de sitio en algunas comunidades en la macrozona sur. ¿Eso está descartado? ¿Se podría ampliar un poco más este estado de excepción constitucional del que conocemos hoy? Cuando uno propone medidas para enfrentar un problema tan complejo asociado a seguridad y además a temas que son sociopolíticos e históricos, tiene que ser sumamente cuidadoso en estudiarla y justificar realmente por qué se propone eso y cuál sería el efecto de eso. Nosotros consideramos que una medida así en estos momentos más sería muy poco inteligente y por eso estamos concentrados totalmente descartados. Nosotros tenemos un estado de excepción para proteger ruta que ha sido bien evaluado por las Fuerzas Armadas y policiales. De hecho, por eso tuvimos que prorrogarlo en las condiciones que se decretó y por otro lado aumentar las operaciones, ¿cierto?, de las policías y por eso lo que te decía, el ocupar los recursos que tenemos los estamos haciendo para mejorar su labor y por otro lado llegar con el Estado a lugares que están absolutamente abandonados porque ni siquiera tienen luz ni agua potable y eso es parte del plan Buen Vivir. Que es lo que está exigiendo parte de la ciudadanía. Exacto. Ministra Camila Vallejo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes.